Hoy vengo a recomendaros un manga del que tenía ganas de hablar en el canal desde que comencé con esta aventura de YouTube. Y es porque es uno de mis mangas favoritos, un manga que me apasiona, que a diferentes niveles me ha afectado bastante a mi vida, pero bueno, eso ya es otra historia. Y además es el único manga de todos los mangas que he leído desde que llevo leyendo manga desde los 15, 16 años, que con el que me he leído 23 tomos en solo 4 o 5 días. Cuando me lo leí la primera vez me lo bebí, no paraba de hacer otra cosa en todo el día, solo leía y leía porque me tenía atrapado totalmente esta historia. Tengo muchas cosas que contaros de este manga, así que no nos enrollemos más y vamos a hablar de mi shonen favorito. Vamos a hablar de Hikaru no Go, pero como siempre, empecemos por el principio. Hikaru no Go nos cuenta la historia de Hikaru Shindo, un chico de 11 años que un buen día está trasteando en el desván de sus abuelos para a ver si encuentra algo que pueda vender para sacarse algún dinerillo. Y estando ahí, sumergido entre los trastos que tiene su abuelo en el desván, encuentra un antiguo Goban. Un Goban es el tablero que se utiliza para jugar al juego del Go. El Go, lo resumo rápidamente para no enrollarme con esto, es un juego de mesa milenario que surgió hace ya más de 2500 años y que fue muy popular y hoy en día sigue siendo bastante popular en China, Corea, Japón y buena parte de Asia. Es un juego que aparentemente puede parecer similar al ajedrez porque son fichas blancas y negras sobre un tablero cuadriculado, pero realmente no tiene mucho que ver. La forma de jugar es bastante diferente y consiste en ganar territorio, dibujar una frontera con tus fichas, con tus piedras blancas o negras, que diferencie, bueno, el territorio que te corresponde a ti del que corresponde a tu rival. El caso es que Hikaru encuentra este Goban y piensa que, bueno, que algún dinero podrá sacarle, pero se percata de que hay unas extrañas manchas en el Goban, unas manchas como de sangre, así que, bueno, decide limpiarlas y al frotarlas, de repente escucha una extraña voz, una voz que no sabe de dónde viene. Y de repente aparece ante Hikaru un espíritu, el espíritu de Sai, un antiguo maestro de Go, un hombre que fue maestro en la corte del emperador muchísimos, cientos y cientos de años atrás, y que, bueno, murió de una manera trágica, traicionado, con un dolor muy fuerte en su corazón, y eso hizo que su espíritu acabara atrapado en ese Goban, en ese tablero de Go, el Go al que Sai le dedicó toda su vida. Sai, como digo, lleva atrapado cientos y cientos de años en ese Goban y la última vez que consiguió salir fue cuando otro chico lo liberó de esa prisión de madera. Ese otro chico fue Honinbu Sushaku, un gran jugador de Go, el mayor jugador de Go de toda la historia de Japón. Sushaku vivió durante el siglo XIX y se convirtió en toda una estrella, el mayor referente en el mundo del Go en Japón. El caso es que desde que falleció Sushaku, Sai se ha vuelto a encontrar encerrado en ese Goban y ahora por fin ha vuelto a la tierra, ha vuelto al mundo de los vivos y su alma se ha quedado ligada a la de Hikaru. Hikaru es un chaval al que no le interesa nada el Go, de hecho no sabe ni cómo se juega, pero se va a ver obligado a iniciarse en este mundo porque, como digo, el espíritu de Sai está conectado a Hikaru y digamos que el estado anímico de Sai le afecta físicamente a Hikaru. Si Sai se deprime, si Sai está triste, está de bajón, podríamos decir, Hikaru empieza a sentirse mal, empieza a sentir náuseas, vómitos, con lo cual tiene que mantener a Sai alegre, contento, feliz, y para que Sai esté feliz tiene que jugar al Go. Como es un espíritu, no puede mover las piedras, no puede interactuar con la gente porque nadie lo ve salvo Hikaru, así que es Hikaru el que tiene que ir a los salones de Go a jugar al Go siguiendo las indicaciones de Sai. ¿Y dónde va a arrancar la historia? La historia arrancará cuando un buen día Sai le pida a Hikaru jugar al Go y este vaya a uno de estos salones, que en Japón hay muchos, salones de Go donde se reúnen sobre todo gente mayor porque no es una actividad que bueno, se preste mucho a la gente joven o que la gente joven esté muy interesada en ella. Pues Hikaru acudirá a este salón de Go y al ver a tanta gente mayor, a tantos adultos allí jugando al Go, le llamará la atención encontrar entre ellos a un niño, un chaval de su edad, así que decide que quiere jugar contra él.
¿Qué ocurre? Que ese chico no es un chico normal, ese chico es Akira Toya, el hijo del mayor jugador de Go en ese momento en Japón, que es Toya Meijin, un gran campeón de Go. Este niño, Toya, está, digamos, predestinado a convertirse en un jugador profesional de Go y, de hecho, está en ese salón de Go dándole clases, ayudando y enseñando a todas esas personas que están allí. Pero claro, Hikaru no tiene ni idea de esto, así que se sienta a jugar con él y comienza una partida siguiendo las indicaciones de Sai. ¿Qué ocurre? Pues que Sai le da una paliza a Akira. Y claro, esto deja a todo el mundo y al propio Akira patidifusos, ¿no? Nadie se explica cómo un niño de la edad de Akira ha podido ganarle, porque Akira está considerado, pues eso, un futuro, un prometedor jugador profesional de Go. Pero es que para más Henry, cuando le preguntan que cuántas partidas, cuánto tiempo lleva jugando Hikaru al Go, este le dice que nada, que es su primera o su segunda partida. Entonces el caos es aún mayor, ¿no? Todo el mundo se vuelve loco y Akira pues se queda prácticamente traumatizado, ¿no? Porque un niño que nunca ha jugado al Go le ha dado una paliza. No os voy a contar más de la historia, pero como comprenderéis, esto se va a ir complicando. Hikaru va a tener que ir interesándose por este mundo del Go. A su vez va a tener una rivalidad bastante interesante y muy trabajada con Akira. Vamos a tener ese misterio que se va a crear alrededor de Hikaru, porque la gente se empezará a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo es que este niño que nunca ha jugado al Go sabe jugar tan bien? Y empezarán, como suele ocurrir en este tipo de manga, en estos shonen que podríamos considerar un Spokon, ¿no? Porque al final, aunque es un juego de mesa, la estructura es muy similar al del Spokon, pues vamos a tener competiciones, torneos, equipos, etcétera, etcétera. Son muchos los motivos por los que Hikaru no Go es uno de mis mangas favoritos y el shonen que más me gusta y con el que más he disfrutado seguramente leyendo. Y me llevaría un buen rato enumerarlos todos, así que voy a centrarme en lo que yo considero lo principal. De entrada, lo que más me gusta de Hikaru no Go es su protagonista. En los Spokon normalmente tenemos dos caminos para el protagonista, ¿no? Un protagonista que es un crack en lo que hace o en ese deporte, es un fuera de serie, o no es tan bueno, pero tiene una cualidad que lo hace destacar, que lo hace diferente y especial. Hikaru no es bueno jugando al Go, Hikaru no tiene ninguna cualidad destacable jugando al Go, y de hecho a Hikaru directamente ni le interesa el Go al principio del manga. Durante los 2-3 primeros tomos juega por obligación, juega porque si no juega, lo que comentaba antes, ¿no? Se siente mal, ya que Sai se deprime y, bueno, físicamente le entran náuseas y no puede estar, ¿no? Pero Hikaru no es ningún crack. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué es interesante esto? Porque la evolución de Hikaru es muy natural. Es la evolución que puede tener cualquier persona que empezara a jugar al Go. Hay que tener en cuenta una cosa, es que el Go se empieza a jugar desde muy niño si quieres ser profesional, ¿no? En el manga, la edad que tiene Hikaru ya casi sería el límite, ¿no? O sea, es como el punto en el que se debe empezar a tomar en serio o te vas a quedar atrasado, ¿no? De hecho, incluso se suele empezar un par de años antes, con 8 o 9 años. Los niños que se convierten en Insei, que son los estudiantes que, podemos decir, estudiantes internos, ¿no? Que van a una escuela especializada de Go, los Insei normalmente empiezan, o sea, se ven que van a estar ya en ese tipo de escuela a los 8 o 9 años, ¿no? Entonces Hikaru está ahí como en el límite. Entonces la evolución que tiene es muy natural, es una evolución que te diría que da gusto ver, ¿no? Cómo va mejorando poco a poco y no se convierte en un crack de buenas a primeras. Vemos cómo pierde partidas, cómo tiene sus fallos, sus debilidades, no tiene un talento innato. Otro punto interesante es que el elemento de fantasía que tiene esta serie, que es ese espíritu de Sai que acompaña a Hikaru, es paradójicamente lo que le da incluso más realismo a la historia y a su progreso. Como digo, no quiero haceros spoiler y si me pongo a comentar esto seguramente algún pequeño spoiler haga, así que como voy a hacer un después de, eso lo dejo para el siguiente vídeo, ¿vale? Pero solo os digo eso, que el personaje de Sai, aunque parezca algo fantasioso, que a mí incluso me echaba para atrás la primera vez que vi
leí este manga, ¿no? Pues no me explicaba el por qué habían metido ese personaje, qué razón de ser tenía meter a un espíritu ahí en lugar de poner a un niño que quiere ser jugador de Go. Pero tiene toda la lógica del mundo y es, como digo, lo que le da más realismo, aunque parezca mentira. Otro punto que me fascina, la rivalidad de Akira Toya y Hikaru Shindo, y para mí esa es la mejor rivalidad deportiva que yo he visto en cualquier manga, ¿no? Imaginaros esto, sois un niño que desde pequeño, desde que habéis nacido, os habéis criado rodeado de Go. Os habéis criado con un padre que es un gran campeón de Go, que tiene infinidad de títulos, ¿no? Ganados. Un hombre que además os ha estado enseñando desde pequeño. Sois unos cracks jugando a esto. Porque lo sois, porque, como se suele decir, ¿no? Lo habéis mamado desde que erais chicos, ¿no? Y un buen día se presenta un niño delante tuya, te dice que no ha jugado nunca y te da una paliza. Además, en esa partida que juegan Hikaru y Toya la primera vez, Hikaru sigue las instrucciones de Sai. Y Sai está jugando de un modo que, bueno, para traducirlo así fácilmente, es un modo como de enseñanza, ¿no? O sea, estoy jugando contigo para enseñarte, digamos, de una manera condescendiente, como haciéndote ver dónde están tus errores, poniendo piezas en el tablero para que tú hagas un movimiento y yo hacer otro para explicarte cómo deberías hacerlo, con lo cual es aún más humillante para él. Akira se queda tocado, pero tocado psicológicamente, que se ve en el manga perfectamente cómo está traumatizado, deprimido, empieza a hacer cosas que no son propias de él, con esa idea de perseguir a Hikaru. Y vemos también cómo Hikaru, ese encuentro con Akira es un poco el germen de cuando empieza a interesarse realmente por el Go, ¿no? Porque a él le da exactamente igual el Go, juega por ese compromiso que tiene con Sai. Pero cuando ve que hay un niño de su edad que tiene esa pasión por algo, que está fascinado por el juego y que incluso se ha sentido dolido, ¿no? por haberse visto superado por Hikaru, a raíz de ahí es cuando a él le empieza a cambiar el chi, ¿no? A raíz de ahí y de algunas otras cosas que pasan, ¿no? En el manga. Pero ese es el punto de inflexión, cuando él ve que hay un niño de su edad al que le apasiona esto, hasta tal punto de sentirse, pues eso, ¿no? Dolido y traumatizado por haber perdido una partida con él. Es una rivalidad que prácticamente dura todo el manga y que además está envuelta en este halo del misterio, ¿no? Porque para el mundo del Go, Hikaru va a ser un misterio. Un niño que de repente juega una partida como un maestro, pero en la siguiente decide no hacerle caso a Sai y juega como un completo novato. Entonces la gente se quedará como sorprendida, ¿no? ¿Este chico es un genio o nos está tomando el pelo o qué ocurre con él? Pero es que otro punto muy interesante de este manga es que si Akira y Toya y esa rivalidad está súper bien desarrollada y definida en la historia, los personajes secundarios que tiene son maravillosos, es que son fantásticos. Son personajes que además a la autora, porque es una guionista, es Yumi Ota, la guionista de este manga, y el dibujo es de Takeshi Obata. A la guionista no se le olvidan en ningún momento, y incluso a personajes secundarios que aparecen al comienzo del manga, de vez en cuando los sigue retomando para que sigamos viendo cómo transcurren sus vidas y cómo el Go las ha influenciado de alguna manera. No os penséis que por ser un manga sobre un juego de mesa va a ser aburrido, porque nada de eso. Las partidas son súper dinámicas, no hace falta saber de Go para disfrutar de este manga. En los primeros capítulos os explican las 4 cosas básicas que hay que saber sobre una partida de Go. Pero ya digo, no es necesario, y seguramente no vais a aprender a jugar al Go por leer el manga, porque tampoco se para en enseñar a jugar al Go al lector, que es otra cosa buena que tiene, ¿no? Hay veces que ciertos mangas empiezan a explicar muchas cosas. Aquí te dicen las 4 cosas que tienes que saber para más o menos entender cómo transcurre una partida y ya está. Si quieres aprender algo, pues busca información en internet o donde sea. Las partidas son muy dinámicas, muy rápidas, van a los momentos cumbres de esa partida y se centran sobre todo en los sentimientos del personaje en ese momento y no en tanto en lo que está transcurriendo en el tablero, que en muchos casos
Ni aunque supieras jugar al Go te darías cuenta seguramente de qué está ocurriendo o cuál es el problema en ese instante sobre la mesa. Y por supuesto el dibujo de Takeshi Obata, que es brutal y va mejorando muchísimo conforme pasan los capítulos. Es bueno desde el principio, pero es que en los tomos finales ya a veces se recrea y bueno, tiene algunos paneles impresionantes. He estado compartiendo por Instagram algunos de los que me iban gustando, pero es que tiene muchísimo, el dibujo es fascinante. Otro punto que me gusta es la progresión que tiene el manga, que es muy natural, muy fluida. Durante la historia pasan varios años, pero es que te das cuenta y no te das cuenta a la vez. De repente, conforme lo leía, en un momento dado me fijé y dije, joder, es que claro, es que el personaje, Hikaru, ahora es mayor. O sea, lo comparaba con los primeros tomos y se notaba cómo había crecido, cómo había cambiado incluso el estilo de ropa que se ponía. Y había sido una progresión tan natural que es que yo no me había percatado de ese cambio de edad, ¿no? Que obviamente habían pasado a lo mejor 2 años y el niño había crecido. Y no me había dado cuenta, ¿no? Era fascinante. Ya sabéis que a mí también me gusta comentar las cosas que no son tan positivas. Y de Hikaru no Go puedo encontrar pocas cosas malas. Una de las cosas que no me gustó la primera vez que lo leí fue su final, ¿no? E incluso su recta final. Que, bueno, esto tampoco es ningún secreto, ningún spoiler. El final, para mucha gente, incluso para mí cuando lo leí para la primera vez, es un final abrupto, ¿no? Que no te esperas o que piensas que, bueno, ¿cómo ha acabado esto así? Y parecía que se abría como un nuevo arco y de repente me lo acaban aquí en un capítulo para otro. Pero ahora, releyéndolo, la verdad es que me parece un final perfecto para el tipo de historia que nos han contado. Porque con esto me voy a explayar también en el después de... Pero creo que a Hikaru no Go no le hubiera venido bien otro final, ¿no? Es cierto que hay, por ejemplo, algún personaje que lo introducen al final y tiene poquito desarrollo, porque no da tiempo a desarrollarlo. Al final, en un par de tomos tampoco da tiempo a nada más. Y sí que te puede quedar un poco esa sensación de... Esto me lo han cortado de manera muy brusca, ¿no? Me hubiera gustado un poco más de pues eso, de desarrollo, le hubiera hecho falta un arco final, pero yo creo que el final es muy acorde a lo que es el mundo del Go y a lo que quiere transmitir la historia durante todos sus capítulos. Así que en esta segunda lectura la verdad es que el final me ha parecido bastante adecuado y era prácticamente lo único que tenía que criticarle. Sí que le podía hacer otra crítica también por cierto acontecimiento que ocurre hacia, bueno, casi al final también, ¿no? En el tomo 17, 18 creo, que la primera vez tampoco me gustó demasiado y lo vi muy criticable, pero en cambio en esta relectura también me ha parecido bien, me ha parecido un cambio bastante... casi que diría positivo para la historia. Si la leéis os daréis cuenta de qué os estoy hablando, ¿no? Pero la verdad, poco más tengo que decir. No puedo encontrarle demasiados fallos a Hikaru no Go. Y con esta relectura lo que he conseguido ha sido enamorarme aún más de esta historia, que de verdad os recomiendo. También tiene un anime, pero el anime, aunque es una adaptación bastante decente, sí que no cubre todo lo que sale en el manga, ¿vale? El anime acabó de manera abrupta, el anime sí que lo cortaron de sopetón, además de una forma muy rara, porque solo quedaba por adaptar un tomo del manga o por ahí, o sea que no quedaba mucho por adaptar, pero lo cortaron de sopetón y luego hicieron una película que continuaba un poco más, pero sin llegar tampoco al final, o sea que es... una historia en anime que sí que está inconclusa. Así que lo mejor es que vayáis por el manga. Nada, espero que le deis una oportunidad, que lo busquéis por ahí. Yo tengo la edición en inglés. En España, lamentablemente, no se ha editado y no creo que se edite ya a estas alturas. Y en inglés, de hecho, creo que está descatalogado ya. Tampoco sé si está disponible, pero bueno, si no podéis buscarlo por internet, que supongo que lo encontraréis. Y que disfrutaréis mucho de esta historia de superación, competitividad... orgullo, que es otro de los temas que se tratan mucho, ¿no? El orgullo de los jugadores, el orgullo de Hikaru, de Akira y de sus compañeros. Y como digo, pues seguro que vais a disfrutar de Hikaru no Go, mi shonen favorito.